Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una situación que puede llegar a darse a mitad de año otra vez, porque de esto ya hemos hablado mucho, sobre todo durante el primer semestre del 2021, y es la posibilidad de que Sebastián Driussi por fin finalice su estadía en el exterior para regresar a River. Principalmente esto surge, esta vez no por propia parte del jugador como en aquellas oportunidades, sino porque el actual vicepresidente de River, Matías Patenián, hizo un par de declaraciones al respecto, defendiendo en cierto sentido al delantero que fue cuestionado por cierta parte de la parcialidad de River a causa de que no pudo volver cuando él supuestamente había dicho que iba a regresar, y es por eso que el actual dirigente le dio su apoyo y entre líneas quiso decir que van a intentar que en el próximo mercado de pases que se va a estar realizando entre junio y julio de este 2022 van a hacer justamente un intento para que Driussi vuelva a ponerse finalmente la camiseta de River. Obviamente no será sencillo como la última vez, pero volverán a intentarlo. Y en este video vamos a repasar qué es lo que tiene que suceder y qué es lo que pasó en aquella oportunidad para que Driussi no fuera refuerzo. ¡Empecemos! La información extraoficial es que River ya estaría trabajando para intentar que Driussi sea refuerzo a mitad de año. Se hizo un intento por él a principios del 2021, pero esto no fue posible. En junio del año pasado, cuando también se mencionó la posibilidad de que regresara, fue más deseo que realidad, a pesar de que pudo cambiar de club y salir de Rusia, que era el país donde estaba jugando en un principio. A mediados del 2021, Driussi logró lo que no pudo hacer a principios de año cuando River lo necesitaba o por lo menos lo quería, que era quedar libre en definitiva del Zenit de San Petersburgo, más allá de que su nuevo club, el Austin de los Estados Unidos, le abonó un importante resarcimiento al equipo europeo, que si bien no hubo cifras oficiales o por lo menos no se conocieron, hay que ver si en definitiva el millonario estaba dispuesto a poner esa gran cantidad de dinero para que Driussi se convirtiera en refuerzo. Recordemos que cuando River lo quería a principios del 2021 era más que nada traerlo por un préstamo con una opción de compra por un porcentaje de su pase, teniendo en cuenta que el Zenit había pagado mucho dinero por él en un principio. El ex delantero del más grande dejó el club ruso luego de 4 años en los que obtuvo 6 títulos y su contrato finalizaba dentro de una temporada, es decir, ahora a mediados del 2022, por lo que si se quedaba jugando en Rusia podía regresar a River a mitad de año con el pase en su poder, pero él quería salir antes. El muñeco había manifestado en una conferencia de prensa en principios de febrero del año pasado, justamente hace un año, que se hablaba casi todos los días con el jugador para ver cuáles eran en definitiva las posibilidades de que volviera. No sabemos con exactitud si siguieron en contacto durante todo este tiempo, lo más probable es que a lo mejor no de manera tan continuada, pero obviamente siempre hay algún que otro llamado. Hace un año, cuando River intentó ir en busca del delantero y las condiciones no estaban dadas para que se hiciera, los dirigentes del equipo ruso querían que el atacante renovara su vínculo para dejarlo irse a préstamo, porque en caso contrario, de ser cedido por un año, por ejemplo, como era la idea, o por un año y medio, cuando regresase al Zenit se terminaría su contrato y sería libre del club. En ese entonces el mercado de pases europeo estaba muy frenado por la situación que se vivía en ese momento en el viejo continente a causa de la pandemia por coronavirus, y la mayoría de los clubes no estaban dispuestos a poner una gran cantidad de dinero para reforzar sus respectivos planteles. El Zenit no quería dejar ir a Driussi porque en ese caso iba a tener que ofertar por otro delantero, porque se quedaba corto de jugadores ofensivos y no querían hace un año gastar dinero para incorporar a otro futbolista. Hoy, teniendo en cuenta que la negociación no sería con los rusos sino con los dirigentes del Austin FC, hay que destacar que la relación es buena porque han negociado por ejemplo el préstamo de Tomás Pochettino, por lo que los estadounidenses estarían dispuestos seguramente a hablar o por lo menos a comenzar negociaciones para ver si puede ser posible un préstamo por Driussi por lo menos a mitad de año. Uno de los problemas, o más que decir problemas, quizás fue un malentendido, esto no lo sabremos con exactitud, que surgió a mediados del año pasado, en un momento en el cual River no lo fue a buscar, fue que Driussi, en un directo que hizo por la plataforma Twitch, había dicho, entre comillas o escrito, que iba a regresar en River en ese mismo mercado de pases. Es por eso que los hinchas del millonario se tomaron quizás muy a pecho esas declaraciones y estaban esperando que el atacante hiciera un esfuerzo para regresar. Sin embargo, en cuanto a lo contractual y deportivo, se ve que era muy complicado, más allá de lo que mencioné anteriormente, de que logró salir del Zenit de San Petersburgo con el pase en su poder, pero como no se sabe
De cuánto fue el resarcimiento económico que pagaron los estadounidenses es muy difícil juzgar la situación, de si Driussi quedó libre por muy poco dinero y se decidió irse a jugar a los Estados Unidos por motivos que él mismo sabe, o si en definitiva el Austin FC puso un dinero verdaderamente importante que River no estaría quizás dispuesto a abonar para contar con el futbolista surgido en las divisiones inferiores del club. Recordemos que el equipo ruso gastó 15 millones de euros para abonar su cláusula de rescisión en junio del 2017, por lo que era muy complicado que lo dejaran justamente irse con el pase en su poder. Esto quiere decir que lo más probable es que el dinero que haya puesto el Austin FC haya sido quizás no tan parecido, pero sí un dinero lo suficientemente importante como para que los rusos en definitiva dejaran a Driussi que se fuera. En su momento, en febrero, cuando River sí lo fue a buscar, el equipo europeo pedía que se cumplieran 3 requisitos para que justamente se diera su vuelta a Núñez. Driussi debía resignar dinero, su contrato de hecho con River estaba acordado, iba a cobrar solo el 20% de lo que ganaba en Zenit, en ese sentido no había problema. Segundo, debía renovar su contrato para que aceptaran el préstamo, estaba complicado pero los avances existían en caso de que la primera opción se diera y también que se diera la tercera, que fue la que finalmente terminó en ese momento de clausurar esta posibilidad, y era que los rusos tenían que traer un delantero para reemplazarlo, ya que en un amistoso de pretemporada en el Zenit, el brasileño Malcom, que juega más o menos en la misma posición que el delantero, sufrió una grave lesión en la rodilla derecha, por lo que en definitiva no quisieron deshacerse de otro delantero, teniendo en cuenta que no iban a poder incorporar a otro futbolista en ese lugar de la cancha. Con el resarcimiento económico que le pagó el Austin al Zenit, todos estos requisitos no fueron tenidos en cuenta, a pesar de que obviamente la situación también del mercado de pases en 6 meses cambió. Zenit estaba dispuesto a incorporar otros futbolistas y es por eso que Driussi pudo en definitiva salir de Rusia. En un principio, a inicios del año pasado, cuando se terminó de caer definitivamente la posibilidad de que Driussi llegara a River, uno creía, por lo menos por cómo estaba pactado su contrato, que el mercado de pases en el cual iba a poder pegar la vuelta era justamente el que venía, porque tenía todavía vínculo con el Zenit por 1 año y medio más hasta el 30 de junio de este 2022 y es por eso que tenía que aguantar 18 meses en Europa antes de regresar. Esto no sucedió y es por eso que de a poco la realidad empezó a alejarlo cada vez del más grande y lo que dijo a mitad de año prácticamente no tuvo ningún fundamento desde la parte económica ni contractual, porque si quería irse del Zenit alguien iba a tener que poner dinero y solamente lo hizo el conjunto estadounidense. ¿Cuál sería la principal dificultad de traerlo ahora a mitad de año? Que está claro que ahora no se le acaba su contrato con el Austin FC el 30 de junio, sino que tiene un nuevo vínculo que es por 3 temporadas, es decir, hasta el 2024, por lo que obviamente la única forma de que River pudiera incorporarlo es hacer un préstamo tal como hicieron con Tomás Pochettino, que River lo trajo sin cargo, pero con una opción de compra muy elevada de 5,5 millones de dólares a pagar en junio de este 2022 o 6 millones de dólares a abonar a finales de este año. Veremos en definitiva si River paga eso por Pochettino, parecería complicado, pero aún así hay que tener en cuenta que por lo menos el Austin tuvo voluntad de negociar con River, algo que Zenit no hizo en su momento, y de hecho la negociación fue muy sencilla con los directivos estadounidenses porque Pochettino fue el primer refuerzo de River en este último periodo de transferencias y en tan solo un par de días todo se terminó cerrando. Por lo que si Driussi tiene verdaderamente intenciones de regresar y Gallardo le pide volver porque lo más seguro es que River necesite sí o sí un delantero porque ya lo fue a buscar en este último receso, no pudo traer a Castellanos y lo más probable es que si Julián Álvarez termina partiendo al City a mitad de este año tenga que traer 2, Driussi es una garantía, más allá de que obviamente está jugando en un fútbol menos competitivo, pero ya hemos visto que hay futbolistas que vienen de los Estados Unidos y terminan rindiendo bien. De hecho el Millonario en este mercado, además de a Pochettino, trajo a González Pires y a Ezequiel Barco del fútbol norteamericano y la realidad es que parece que van a tener un buen rendimiento más allá de que todavía tienen que demostrar. Veremos qué es lo que sucede. En cuanto a lo contractual no será sencillo, pero puede ser que si Driussi tiene intenciones y Gallardo lo quiere, se puede abrir una puerta bastante importante de cara a mediados de este 2022. Para cerrar y dar mi opinión, está claro que toda esta definición recién podrá saberse dentro de un par de meses.
nadie, ni desde el lado del River, ni desde el lado de Driussi, van a terminar diciendo si es posible o no que el jugador pueda venir a mitad de año. Lo más seguro es que Driussi no cometa el mismo error, entre comillas, que cometió a mediados del año pasado cuando supuestamente dijo que iba a regresar y lamentablemente por diferentes circunstancias no pudo hacerlo. Y en el caso de River se sabe que va a traer un delantero sí o sí a mediados de este año, pero no se sabe cuál va a ser ni tampoco a quién van a apuntar directamente. Gallardo ya debe tener algunos futbolistas en carpeta y si uno de ellos es Driussi seguramente ya se han comunicado de manera personal y privada, pero no lo sabremos justamente hasta que se vuelva a abrir el mercado de pases. Lo único que hay que hacer ahora es esperar, ver qué nivel tiene Driussi en el fútbol de los Estados Unidos, porque es muy importante teniendo en cuenta que un jugador así llegaría para ser titular. Y cuando el panorama de a poco se empiece a aclarar, veremos en definitiva qué es lo que va a suceder dentro de un par de meses. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.